Mis hermanos, que el Señor les bendiga. Les damos una cordial bienvenida a los que están aquí, a la casa de Dios, y las personas que nos ven por medio del internet. Les damos una cordial bienvenida. A todos aquellos que nos acompañan por primera vez en la transmisión o aquí en el templo. Somos una iglesia bautista reformada que propende por darle gloria a Dios a través de la predicación y vivencia del Santo Evangelio de Cristo. Este es el día más esperado de la semana, es el día en que venimos a recibir de la palabra de Dios y venimos a reunirnos como comunidad para adorar el santo nombre de Dios y para celebrar la obra de Cristo en la cruz por su iglesia. Para empezar, quisiera que por favor cantáramos un salmo, y para esto les pedimos que por favor tanto las personas que están aquí en el auditorio como las personas que están allá en sus casas y se conectan desde diferentes partes, dediquemos este tiempo con amor, con respeto, con devoción, y dediquémoslo solamente al Señor. Aparte de esto, por favor, les pedimos que miren la dirección de las personas que están aquí en el auditorio, miren la dirección de nuestro hermano José Ángel, ya que él es el director de los cantos y él nos va a guiar en las entradas, cuando entramos en cada estrofa, y a la vez podamos ver la letra proyectada en pantalla, para que así podamos cantar unánimes, juntos, al unísono, el nombre del Señor. Cantemos, mis hermanos, el Salmo 15, los que habitarán en el monte santo de Dios. Alabemos al Señor. Señor, alabado sea el Señor. Mis hermanos, leamos la palabra del Señor juntos. Vamos a leer 1 Corintios capítulo 14 del verso 26 al 40. Busquemos en nuestras Biblias, y aquellos que están en sus casas, por favor, tomen su Biblia y leamos juntos la palabra del Señor. 1 Corintios capítulo 14 de los versículos 26 al 40. Y voy a leer en el nombre del Señor.
¿Qué hay, pues, hermanos? Cuando os reunís, cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación. Hágase todo para edificación. Si habla alguno en lengua extraña, sea esto por 2 o a lo más 3, y por turno, y uno interprete. Y si no hay intérprete, calle en la iglesia y hable para sí mismo y para Dios. Asimismo, los profetas hablen 2 o 3 y los demás juzguen. Y si algo le fuere revelado a otro que estuviere sentado, calle primero. Porque podéis profetizar todos uno por uno, para que todos aprendan y todos sean exhortados. Y los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas, pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz, como en todas las iglesias de los santos. Vuestras mujeres callen en las congregaciones, porque no les es permitido hablar, sino que estén sujetas, como también la ley lo dice. Y si quieren aprender algo, pregunten en su casa a sus maridos, porque es indecoroso que una mujer hable en la congregación. ¿Acaso ha salido de vosotros la palabra de Dios o solo a vosotros ha llegado? Si alguno se cree profeta o espiritual, reconozca que lo que os escribo son mandamientos del Señor. Mas el que ignore. Así que, hermanos, procurad profetizar y no impidáis el hablar lenguas, pero hágase todo decentemente y con orden. Alabado sea el Señor. Pidamos a uno de nuestros pastores, el pastor Sergio Ruiz, para que ore en este momento. Hermanos, buenos días. Qué bueno verles esta mañana en este lugar. Estamos felices de poder estar aquí. Con todo nuestro corazón hemos deseado que llegue este día y por fin ha llegado. Algún día podremos decir, no solamente llegó el día del Señor, sino llegó Cristo por segunda vez, el verdadero día del Señor. Vamos a orar a Él. Inclinemos nuestro rostro. Oh Dios Todopoderoso, Creador eterno, infinito e inmutable, invocamos tu nombre esta mañana de día del Señor, porque tú nos lo has dado. Tú nos has dado tu preciosa salvación, nos favoreciste en tu maravilloso plan, haciendo todo ese plan en favor nuestro, para que tu nombre fuera exaltado en la grandiosa salvación que tu Hijo ejecutó en nuestro favor. Hoy te invocamos en el nombre de Cristo. Sabemos que ese plan eterno fue hecho para que el mal fuese el trasfondo en el cual tú mostraras todos tus atributos. El mundo malvado que hoy existe es el escenario perfecto en el cual Dios puede desplegar todos sus atributos. A través de tu Hijo, el Señor Jesucristo, mostraste tu gracia, tu misericordia, tu amor, tu perdón, y eso fue para nosotros. Por eso estamos aquí hoy con gozo, celebrando la gloria de nuestro Señor y Rey. Y por eso levantamos nuestra voz en adoración a ti, invocando tu nombre. Como dice la Escritura, todo aquel que invocara el nombre del Señor Jesús será salvo. Hoy invocamos tu santo nombre y te adoramos. Levantamos a ti todo loor, alabanza, exaltación
ensalzamos tu nombre santo. Nos inclinamos delante de ti, dándote honor y majestad, reverencia, poder, magnificencia, reino y poder. A ti sean solo a ti, Señor, porque tú eres el único Rey viviente y verdadero. Algún día vendrás para juzgar a todos los que rechazan tu nombre, pero a nosotros nos salvarás. Esta semana muchas personas han fallecido y han descendido al infierno. Hoy venimos a este lugar para recordar y fortalecer en nuestros corazones que nosotros no descenderemos al infierno, porque tú nos has dicho: con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. Gracias te damos, oh Dios y Rey. Limpia nuestros corazones más y más de nuestra maldad, purifícanos más y más de nuestros pecados, porque aún hay maldad en nosotros, pero sabemos que la poderosa purificación de la cruz avanzará imparable en nuestros corazones y en el mundo, y algún día seremos perfectamente purificados. Límpianos hoy de los pecados que nos son ocultos, para que estas humildes ofrendas de adoración en fruto de labios que confiesan tu nombre, en forma de cánticos, en forma de oraciones, en forma de lectura de la palabra, en forma de predicación de la palabra, en forma de la Santa Cena, en forma de ofrendas materiales y espirituales, te ofrendamos hoy alabanzas a nuestro Dios, sean agradables delante de ti, que nuestro culto de adoración sea del todo agradable a ti. Te lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén. Amén. Gloria a Dios. La iglesia de Cristo, las iglesias bíblicas, cantamos salmos, himnos y cánticos espirituales. Y nos alegramos en medio del canto. Cantemos al Señor y digámosle: salva, oh Jehová. Cantemos el Salmo número 12. El Salmo número 12, alabemos al Señor. Entre la humanidad
Gloria al Señor, alabado sea el Señor. Sigamos cantando al Señor con el himno número 73. Te loamos, oh Dios. Alabemos al Señor con gozo, mis hermanos. Gloria al Señor. Ha llegado el momento, pueden sentarse por favor. Ha llegado el momento más especial del culto de adoración y es la predicación de la palabra. Oremos por nuestro predicador para que el Señor lo use y nos predique de Cristo. Padre, gracias Señor por permitirnos, Señor, adorarte, por llamarnos, Señor, de la muerte a vida. Y ahora, Señor, podemos tener una relación contigo. Gracias, Señor, por este espacio en el que nos permites escuchar tu palabra. Bendice al predicador, bendice al pastor Sergio y que él solo predique tu palabra, Señor, que sea guiado por ti. Y a nosotros como oyentes, ayúdanos a tener un corazón dócil para escuchar tu palabra. Señor, un corazón reverente a tu palabra, Señor. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Muy buenos días para todos, me alegra mucho verlos. Gracias al Señor que podemos reunirnos de nuevo. El Señor está con nosotros. Vamos a abrir su palabra bendita y vamos a leer la palabra de Dios, a explicar la palabra de Dios y aplicar a nuestras vidas la palabra de Dios. Primera los Corintios capítulo 14, versículos 26 al 40. Primera los Corintios capítulo 14, versículos 26 al 40. En sus casas también allá, por favor, con el texto bíblico. Así dice el Señor. ¿Qué hay pues, hermanos, cuando os reunís? Cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación. Hágase todo para edificación. Si habla alguno en lengua extraña, sea esto por 2 o a lo más 3 y por turno, y uno interprete. Y si no hay intérprete, calle en la iglesia y hable para sí mismo y para Dios. Asimismo, los profetas hablen 2 o 3 y los demás juzguen.
Y si algo le fuere revelado a otro que estuviere sentado, calle el primero, porque podéis profetizar todos uno por uno, para que todos aprendan y todos sean exhortados. Y los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas, pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz. Como en todas las iglesias de los santos, vuestras mujeres callen en las congregaciones, porque no les es permitido hablar, sino que estén sujetas, como también la ley lo dice. Y si quieren aprender algo, pregunten en casa a sus maridos, porque es indecoroso que una mujer hable en la congregación. ¿Acaso ha salido de vosotros la palabra de Dios, o solo a vosotros ha llegado? Si alguno se cree profeta o espiritual, reconozca que lo que os escribo son mandamientos del Señor. Mas el que ignora, ignore. Así que, hermanos, procurad profetizar y no impidáis el hablar lenguas, pero hágase todo decentemente y con orden. El contexto de nuestro pasaje sigue siendo el mismo: la inmadurez indebidamente prolongada que había en la iglesia de Corinto, la cual se manifestó de varias maneras que ya estudiamos: divisiones entre ellos, ausencia de disciplina eclesiástica, fornicación y hasta una rebelión feminista primitiva. ¿La recuerdan? La vimos en el capítulo 11. En nuestro estudio de los capítulos 12 al 14, vemos que aparece un área más en la que se manifiesta esta inmadurez. Es el área del ejercicio de los dones espirituales en el culto público. Y en los capítulos 12 al 14, Pablo muestra en el capítulo 12 la existencia de los dones en el cuerpo y la forma adecuada como se deben usar a favor del cuerpo. El capítulo 13 muestra que el amor es superior a los dones espirituales y es esencial para la vida en el cuerpo. Y en el capítulo 14, del 1 al 25, la edificación, y por tanto conectándola con el don de profecía, es lo más importante sobre el uso de los dones en el cuerpo. La edificación, la profecía, por tanto, es lo más importante en el uso de los dones en el cuerpo. Y estos 3 capítulos son el esfuerzo del apóstol por corregir esa manifestación de inmadurez en aquella iglesia primitiva en la que todavía estaban vigentes las lenguas y la profecía. Así que el tema de los capítulos 12 al 14 es la falta de amor, de humildad, de unidad, más infantilismo y desorden en el ejercicio de los dones espirituales en el culto público de aquella iglesia de Corinto. Falta de amor, falta de humildad, falta de unidad, infantilismo, desorden en el uso de los dones en el culto público. Y nuestro texto es la conclusión de toda esta enseñanza, y ahora Pablo da órdenes específicas, mandamientos sobre cómo se debe dirigir el culto de adoración público, primitivo o actual. Estas órdenes son parte de lo que llamamos principio regulativo de adoración. Si usted quiere hacerse miembro de nuestra iglesia, hace las clases de la confesión de fe y ahí le vamos a enseñar qué es el principio regulativo de adoración, y usted debe estar de acuerdo con él para poder ser miembro de la iglesia. ¿Qué es el principio regulativo de adoración? Que en el culto de adoración pública no se puede hacer sino lo que Dios ha ordenado. No se puede hacer otra cosa, así esa otra cosa no sea mala. ¿Qué hay de malo en un cumpleaños? Nada malo. ¿Qué hay de malo en un aniversario?
nada malo. ¿Qué hay de malo en un número especial en el que los niños cantan, recitan un salmo? Nada malo, pero eso no lo ordenó Dios en el culto, por tanto no se puede introducir. Cuando Nadab y Abiú, hijos del sacerdote Aarón, ofrecieron un fuego extraño que Dios no ordenó, fueron fulminados. Eso es principio regulativo de adoración. Este pasaje hace parte de ese principio regulativo de adoración. Miren la fuerte sentencia que el apóstol pone a sus mandamientos. Verso 36, vean conmigo en el pasaje, por favor. Noten el énfasis, la fuerza de mandato. ¿Acaso ha salido de vosotros la palabra de Dios o solo a vosotros ha llegado? Esto es como quien dice Pablo a los corintios, ¿y ustedes quién se creen? Si alguno se cree profeta o espiritual, reconozca que lo que os escribo son mandamientos del Señor, y refuerza su sentencia. Mas el que ignora, ignore. Mejor dicho, aténgase a las consecuencias. De eso es lo que trata nuestro pasaje, de la regulación adecuada de la adoración. Y por eso le hemos puesto por título al mensaje, un culto aprobado. Un culto aprobado. Y en nuestro pasaje vemos que hay 3 principios fundamentales que hacen que un culto de adoración pública sea aprobado. ¿Cuáles son esos 3 principios? Muy sencillos. 1, edificación. 2, orden. Y 3, decencia. Edificación, orden y decencia. La palabra clave es adoración agradable. Adoración agradable. Una adoración agradable a Dios y por ende agradable a los que participamos en ella. La adoración agradable debe tener, número 1, edificación, versículo 26. Adoración agradable debe tener, número 2, orden, 27 a 33a y 39 y 40. Y adoración agradable requiere decencia, 33b al 35 y el 40. Estamos ubicados en la máquina del tiempo en el siglo I, pero estos principios, este principio regulativo de adoración es para todos los siglos, incluidos nosotros en el siglo XXI. Veamos en primer lugar, adoración agradable requiere edificación. Verso 26. ¿Qué hay pues, hermanos? Cuando os reunís, cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación. Hágase todo para edificación. Noten primero las 2 palabras que dicen cuando os reunís. No se refiere a toda reunión en la iglesia, no se refiere a una reunión de compañerismo en una casa, tampoco se refiere al culto de adoración familiar, no, se refiere solo al culto de adoración pública en el día del Señor. Y Pablo menciona las manifestaciones derivadas de los dones que se podían presentar en el culto de adoración en la iglesia de Corinto. Salmo, algunos tenían salmo, es decir, canto inspirado por Dios. Doctrina, algunos tenían doctrina, es doctrina inspirada inmediatamente por Dios. Lengua, otros tenían lengua, es decir, enseñanza doctrinaria, pero en lengua extranjera. Otros tenían revelación, es decir, un conocimiento no transmitido hasta ese momento, o sea, profecía. Y alguno tenía interpretación, es decir, traducción de lo que otro estaba hablando en lengua extranjera. Imagínense que los corintios hacían todo eso al mismo tiempo, y fuera de eso las mujeres se paraban 1 o 2 y hablaban ellas también. El culto en Corinto era un caos. Por eso requiere estos principios. Y el primer principio entonces es edificación. El gran principio rector que rige todo lo que se hace y se dice en un culto es la edificación. Eso significa que lo que se habla, se enseña, se canta,
debe ser en lengua conocida y que aumente el conocimiento de Cristo y la perfección de la obra de Cristo en nosotros, de tal manera que nos lleve a la madurez, porque sólo así es que adquirimos poder para vencer nuestros pecados. Eso es edificación. La palabra edificación es un término arquitectónico de construir una casa. Se colocan los fundamentos de la casa y luego se edifica, se construye la casa encima de ese fundamento y luego se pone otro piso y luego se pone otro piso. Usted cuando se arrepiente y cree en Cristo, Cristo lo salva y ese es el fundamento, pero todavía usted tiene que conocer más a Cristo, más su persona, otro piso, luego otro Cristo, más a Cristo, más su persona. Por eso es que hay muchos que están atrapados todavía en pecados como pornografía, masturbación, porque no conocen a Cristo, y por eso al venir al culto toda enseñanza, canto u oración tiene que mostrar a Cristo para edificación. Hoy en día nosotros tenemos salmo, pero en la escritura. Hoy en día nosotros tenemos doctrina, pero en la escritura. Hoy en día no tenemos lenguas, cesaron las lenguas, pero sí revelaciones. Todas están en la escritura. Hoy en día no tenemos interpretación sobrenatural de idioma extranjero porque tenemos hermanos que estudian los idiomas originales y nos dan la escritura en nuestra lengua, de tal suerte que la escritura correctamente traducida al español es la palabra de Dios para nosotros. Segundo, la adoración agradable requiere orden. Y lo que el apóstol hace aquí es, primero, ordena las lenguas, porque lo más desordenado en Corinto eran las lenguas. Todos hablaban en lenguas al mismo tiempo, eso era un gallinero. Por eso Pablo primero le da orden a las lenguas, versículo 27 y 28. Si habla alguno en lengua extraña, sea esto por 2 o a lo más 3, porque había muchos. Entonces solo 2, 3, y hable por turno, de a uno, no todos al mismo tiempo, sino por turno y de a uno, y uno solo interprete. Y si no hay intérprete, calle en la iglesia y hable para sí mismo y para Dios. Entonces, ¿cómo puso Pablo orden al desorden de las lenguas en Corinto? 1, hable solo uno. 2, hable solo si hay intérprete. 3, si no hay intérprete, quédese callado, eso no edifica, cancélelo. Segundo orden, el de los profetas, versículo 29. Asimismo los profetas hablen 2 o 3 porque habían muchos. Si hablaban muchos, el culto se hacía muy largo. Solo 2 o 3, de a uno. Y los demás, dice el texto, juzguen. Eso significa que existía la posibilidad de que ingresaran falsos profetas y dieran enseñanzas que no hablan de Cristo, que no hablan de su persona, que no hablan de su obra, enseñanzas que son falsificaciones. Por tanto, todos los demás deben juzgar, es decir, evaluar si la enseñanza, el contenido de esa profecía era por el Espíritu Santo o un espíritu maligno. Y para ello ellos tenían el don de discernimiento de espíritus. Ya el pastor Alejandro nos enseñó que don de discernimiento de espíritus no tiene nada que ver con demonios. Es para diferenciar quién habla de parte de Dios y quién no. Y en segundo lugar, podían discernir la verdad de la mentira por las enseñanzas que ya tenían del apóstol, las cuales se estaban transmitiendo en forma oral, la tradición oral, antes de completarse el Nuevo Testamento. ¿Notan la ventaja que tenemos de tener todo el Nuevo Testamento y toda la Biblia completa? Es una gran ventaja. Así pues que todas las profecías y las lenguas con traducción debían aportar al entendimiento de la persona y la obra de Cristo, como el pastor Alejandro nos enseñó en 12:3. Vayan conmigo a 12:3.
12:3. 12:3. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús. El pastor nos decía que probablemente esto eran los judíos. Y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Entonces, ¿qué hacen las lenguas? ¿Qué hacen las profecías? Las lenguas con interpretación y las profecías: exaltar a Jesús, edificar sobre Jesús, edificar sobre su obra en la cruz, madurar a los creyentes, darles poder para vencer el mal, para vencer sus propios pecados. Pero un elemento fundamental para producir y mantener el orden en el culto público relacionado con las profecías era, y es todavía, el dominio propio. Cuando el Espíritu Santo da un don que se manifiesta en el culto público, siempre el que lo ejerce tiene dominio de sí mismo, a diferencia de las religiones de misterio, que las personas que están en trances místicos tienen movimientos incontrolados y hablan de manera incontrolada, desaforada. Lo falso no tiene dominio propio, lo verdadero tiene y manifiesta dominio propio. Versículos 30 al 33 de 14, 1 Corintios 14. Y si algo le fuere revelado a otro que estuviere sentado, calle el primero, porque podéis profetizar todos uno por uno, para que todos aprendan y todos sean exhortados. Y los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas. Todo profeta tiene que tener dominio propio, y ese dominio propio contribuye al orden en el culto. Al final, el apóstol reitera su mandamiento, versos 39 y 40. Así que, hermanos, procurad profetizar y no impidáis hablar en lenguas, pero con interpretación, como ya dijo, pero hágase todo decentemente y con orden. Ya vimos edificación, ya vimos con orden, ahora vamos a ver decentemente. Adoración aprobada, adoración agradable requiere decencia. Versículo 33. Del versículo 33, la parte B, es decir, después del punto seguido. Como en todas las iglesias de los santos, vuestras mujeres callen en las congregaciones, porque no les es permitido hablar, sino que estén sujetas como también la ley lo dice. Y si quieren aprender algo, pregunten en casa a sus maridos, porque es indecoroso que una mujer hable en la congregación. Ya nosotros tenemos un fundamento para entender este pasaje. Lo vimos cuando estudiamos el capítulo 11. En el capítulo 11 que hablábamos sobre que las mujeres tenían que usar una cubierta en la cabeza. Y allí hablamos de que existe algo que podemos llamar orden divino. Y que ese orden divino debe estar en el culto, porque el Señor lo ve, viene, lo ve y le es agradable, y los ángeles de Dios también vienen y lo ven, y es agradable al Señor y a los ángeles. ¿En qué consiste ese orden divino? Bueno, consiste en que el Señor está sentado en su trono, arriba de todos. Debajo del trono del Padre está Cristo el Hijo, sujeto al Padre. Debajo del trono del Hijo están los varones sujetos a Cristo, gobernando la iglesia. Y debajo del gobierno de los varones están las damas sujetándose al gobierno de los varones. Y ellas demuestran esa sujeción guardando cierto silencio, que enseguida voy a explicar. No es silencio total, es cierto silencio, más usando una cubierta en la cabeza, la cual no sabemos si debía usarse solo en aquella iglesia de Corinto o debe usarse transculturalmente en todas las iglesias de todos los países, de todas las épocas. Recuerden que dijimos cuando enseñamos 1 Corintios 11 que no estábamos seguros de eso y que por eso dejábamos al criterio de cada uno de ustedes o de los esposos si su esposa debería usar esa cubierta o no. Pero el punto es este: el orden divino exige
que la mujer esté en cierto silencio y que use esa cubierta en la cabeza, sea cultural o transcultural, no lo sabemos. Pero ese silencio no significa que las mujeres no puedan cantar. Las mujeres pueden cantar. Ese silencio no significa que la mujer no puede decir amén. La mujer puede y debe decir amén. Ese silencio es un silencio especial, es un silencio de enseñanza de la palabra. Vayan conmigo a 1 Timoteo capítulo 2. 1 Timoteo capítulo 2, vamos a leer desde el verso 8 y les aclaro que 1 Timoteo fue escrito precisamente para poner orden en la iglesia de Cristo. 1 Timoteo capítulo 2, 8. Lo que sigue a continuación de nuevo es solo en la iglesia cuando está reunida el día del Señor. No se refiere a todos los lugares, sino a las reuniones oficiales de la iglesia y a la reunión oficial de día del Señor. Verso 8. Quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas sin ira ni contienda. Asimismo que las mujeres se atavíen de ropa decorosa, con pudor y modestia, no con peinado ostentoso, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos, sino con buenas obras, como corresponde a mujeres que profesan piedad. La mujer aprenda en silencio con toda sujeción, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Porque Adán fue formado primero, después Eva, y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión, pero se salvará engendrando hijos si permaneciere en fe, amor y santificación con modestia. Me adelanto porque sé que me van a preguntar el versículo 15. Este pasaje no enseña que las mujeres se salvan procreando. Luego les explicaré qué significa este pasaje. El pasaje importante es el verso 12. Vean conmigo otra vez el verso 12. Porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. La mujer no puede enseñar porque cuando yo enseño públicamente, yo estoy ejerciendo gobierno sobre ustedes. Yo les estoy diciendo qué se puede hacer aquí y qué no se puede hacer aquí, de parte del Señor. Entonces, si en vez de estar hablando yo en este instante le estuviera hablando una mujer, ¿qué está haciendo ella? Ejerciendo gobierno, porque ella está mandando y está diciendo, aunque hable de parte del Señor, ella está investida supuestamente de la autoridad del Señor y ella no tiene esa autoridad se nos ha dado solo a los varones. Entonces no es un silencio absoluto, es el silencio de enseñar la palabra de Dios en el culto público, es el silencio de ejercer autoridad sobre los hombres. ¿Y por qué? ¿Por qué dice el apóstol en 1 Corintios 14? Regresemos a 1 Corintios 14, por favor. Regresemos a 1 Corintios 14 y al versículo 35. Perdón, al versículo 34. ¿Por qué? Vuestras mujeres calles en las congregaciones. Ahora viene el por qué. Porque no les es permitido hablar, sino que estén sujetas, como también la ley lo dice. ¿Dónde dice la ley de Dios, o sea, el Antiguo Testamento, que las mujeres no pueden hablar en las congregaciones? Pablo dice que el Antiguo Testamento enseña eso cuando enseña que el hombre fue creado primero. ¿Otra vez qué? Orden divino. Y que la mujer no fue que el hombre no fue engañado, sino que la mujer fue engañada. Eso contó. Y que aún después de la caída, dice Génesis 3:16, que el hombre conserva el señorío sobre la mujer, el gobierno sobre la mujer. Génesis 3:16 dice claramente, aún después de la caída, que el hombre sigue ejerciendo
señorío, gobierno sobre la mujer. Así que el Antiguo Testamento es la base que Pablo usa para demostrar que la mujer no puede enseñar en la Santa Congregación, porque para ella eso es indecoroso. Vean el verso 35. Y si quieren aprender algo, pregunten en casa a sus maridos, porque es indecoroso que una mujer hable en la congregación. Esta palabra indecoroso significa que produce vergüenza. Es algo vergonzoso, es algo deshonesto, es algo vil, malo, feo. Es como cuando una mujer en la calle, por una causa no justa, le pega un palmadón, una cachetada en la cara a su esposo. ¿Cómo ven los testigos de ese acto lo que esa mujer hizo? Como algo feo, vil, vergonzoso, malo. Exactamente igual es cuando una mujer predica en la congregación. 1, edificación. 2, orden. 3, decencia. Ahora vamos a aplicarlo a nuestra iglesia. Vamos a aplicarlo a la iglesia del siglo XXI. Todo lo que se hace en nuestra iglesia y en todas las iglesias del Señor en el mundo debe ser para edificación. Eso implica que la supremacía en el culto de adoración la debe tener la predicación expositiva de la palabra escrita de Dios. No 1 hora y media de cantos y luego 15 minutos de predicación. No, primero la edificación por medio de la predicación expositiva de la Santa Escritura. Pero la oración pública, que también es parte del culto de adoración, también debe ser para edificación. Y esto es algo que muchos no han entendido. Nuestros amados hermanos carismáticos no lo han entendido, porque ellos oran todos al mismo tiempo y cada uno de ellos ora una cosa distinta. Si estamos hablando de que la oración también es para edificación, debe orar uno solo en representación de todos, y los demás, para poder ser edificados, tienen que estar escuchando atentamente lo que el otro está orando, porque de lo contrario no habrá edificación, porque yo no puedo prestar atención y orar al mismo tiempo, como tampoco puedo cantar y silbar al mismo tiempo. Miren conmigo 1 Corintios 14, 15 y 16. 1 Corintios 14, 15 y 16, la oración también debe ser para edificación. Dice 1 Corintios 14, 15, ¿qué pues? Oraré con el Espíritu, es decir, oraré en lenguas, pero oraré también con el entendimiento, es decir, con interpretación. Cantaré con el Espíritu, es decir, en lenguas, pero cantaré también con el entendimiento, es decir, con interpretación. Porque si bendices solo con el Espíritu, es decir, en lenguas, el que ocupa lugar de simple oyente, noten eso, ¿cómo dirá el amén a tu acción de gracias? Pues no sabe lo que has dicho. Noten que el que ora está siendo atendido por los otros. Y aquí Pablo menciona al que ocupa lugar de simple oyente, es decir, a los ignorantes, que suponemos son personas nuevas, son visitantes o son personas indoctas que no saben lo que se está orando. Cuando se está orando y la persona que escucha no sabía lo que se estaba orando, impactado por la edificación, natural y espontáneamente dice amén. Pero si todos están orando al mismo tiempo, no puede haber edificación, porque no se puede atender a nada. Hermanos, no sean niños. Eso es infantilismo. No sean niños. Sean niños para lo malo, pero sean maduros en su forma de pensar. Lo más importante es la edificación. Por eso no pueden orar todos al mismo tiempo. Hay que prestar atención al que ora, y este pasaje también nos muestra
que hay que decir amén. Cuando tú, escuchando al que oras, escuchas una verdad que no conocías o que conocías, pero que el Espíritu Santo refuerza en tu corazón y te hace experimentar ese bendito gozo de conocer más a Dios. ¡Amén! Yo soy el que grito así, o sea, aquí casi ninguno de ustedes grita así, ese soy yo nomás. Ustedes dicen allá calladitos un amén, pero yo que soy tan emotivo, yo soy el que grito aquí. Pero debería ser así. Pero para que pueda ser así, para que yo experimente, porque yo experimento ese bendito gozo de ser edificado, digo amén. ¿Sí? Entonces la edificación es en la predicación, es en la oración, pero también en el canto. En el canto debe haber edificación. Los cantos deben ser ricos en edificación. Los cantos no deben ser dos frases que se repiten. Los cantos que se cantan hoy en día en la música cristiana contemporánea de las iglesias carismáticas son dos líneas que son bíblicas. Por ejemplo, cantan Jehová es bueno y grande es su misericordia, y repiten, y repiten, y repiten, y repiten una y otra vez porque están más seducidos por la música. La música es seductiva que por la letra. En cambio, un verdadero canto de edificación dice, Jehová es bueno, su misericordia es para siempre, y enseguida explica por qué, y cantamos también la explicación. Así que los cantos tienen sus estrofas jugosas, sustanciosas, y sí hay un estribillo que se repite 2, 3 veces, pero no 30 veces, como sucede en muchas iglesias hoy. Entonces, ese canto que es jugoso, sustancioso, que tiene doctrina, también es para edificación. Y cuando yo lo estoy cantando, yo se lo estoy cantando a Dios, pero también estoy edificando a mi hermano. Cuando canto, mi hermano se escucha cantar a él mismo, pero cuando él escucha a 500 personas a su alrededor cantando lo mismo, eso genera un gran impacto. Como digo yo, lo transporta en la máquina del tiempo. Cuando todos estemos vestidos de blanco, limpios y perfectos, con Cristo delante de nuestros ojos, su corona de oro, sus ojos como llama de fuego, porque viene de acabar de destruir a los malos, su cuerpo vestido con esa ropa blanca, sus pies como de bronce, y nosotros cantando ante Él. Ese es un canto para edificación. Lo otro es una música que te entretiene. ¿Entienden la diferencia? Entonces, en nuestros cultos debe haber edificación en la prédica, edificación en la oración, edificación en el canto, pero debe haber orden. Y el orden comienza por la secuencia de los eventos que se realizan en un culto de adoración. Según el principio regulativo de adoración, solo se pueden realizar 6 cosas en un culto de adoración bíblico. 1, oración, orar la palabra de Dios. 2, cantar la palabra de Dios. 3, leer la palabra de Dios. 4, predicar la palabra de Dios. 5, ofrendar para el avance de la palabra de Dios. Y 6, dramatizar la palabra de Dios con el bautismo y la Santa Cena. Solo esas 6 cosas, y se deben hacer en orden, en un orden consecutivo, un orden adecuado. Y mientras esas 6 cosas se hacen, debe haber silencio, debe haber silencio, debe haber quietud. Todo el mundo debe estar en su lugar, nadie caminando de un lado a otro, ni siquiera los niños. Debe haber máxima atención, no debe haber nada que distraiga. Si hay algo que distrae, eso es desorden y debe ser eliminado. Edificación, orden, decencia.
Decencia. La decencia es lo mismo que dijo el apóstol Pablo en la lectura. Hermanos, así dice el Señor, la mujer no puede ser pastora, la mujer no puede predicar, así dice el Señor. Pero también, ahora leímos en 1 Timoteo 2, que debemos venir vestidos adecuadamente al culto, porque en la vestimenta también podemos ser indecentes. Pablo dice que vengamos vestidos con decoro. Decoro significa ordenados, bien presentados. Pudor significa sentido de vergüenza. No el cuerpo descubierto, sino cubierto. No camisetas apretadas, ni escotes, no pantalones apretados. Todo eso es sensual y es contrario al reino de Jesucristo. Eso no debe estar en este culto. Eso es indecente y modesto. La modestia es dominio propio. Las mujeres, sobre todo, las de esa época en Corinto, se hacían unos peinados así como unas, no sé ni cómo llamarlo, bueno, ustedes me entienden, y en el pelo así peinado se incrustaban perlas, dijes de oro, cadenas de oro, etcétera. Vestidos muy costosos, eso llama la atención. Hay que venir al culto, no hay que venir con ropa de lujo, pero sí con una ropa bien presentada. Pero la decencia también tiene que ser guardada en el área de la música. En la música también se puede producir indecencia, porque si cantamos deslizando la voz, ese deslizamiento de la voz es sensual, y eso podría ser un esposo con una esposa en su casa, en una relación íntima, pero no aquí. Aquí no se puede cantar deslizando la voz, ni se puede usar música que simula ese deslizamiento, porque esa música es sensual. Aquí se debe usar una música bien ordenada, que tenga su ritmo, sus melodías. Por eso es que insistimos en que hay que mirar al director de coro y hay que evaluar también lo que cantamos, porque se puede ser sensual con la música. Me explico. Un himno muy conocido. Señor mi Dios, al contemplar los cielos, se puede cantar así. Señor mi Dios, al contemplar los cielos, está deslizando la voz como lo hace una mujer para lucir sensual. Les voy a poner un ejemplo que va a sonar más claro. Un canto muy común. Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. ¿Sí entendieron? Entonces se puede ser indecente en el área de la música. Por eso nosotros insistimos que la música adecuada para adorar a Dios no es la música pop americana, sino la música clásica, la música que es la mejor música que ha desarrollado la humanidad. De ahí vienen las melodías y el estilo de canto que se llama himno, que es el que usamos en nuestra santa congregación. Finalmente, si aquí hay alguien que no ha entregado su corazón a Cristo, que no quiere adorarlo, que está aquí o que me está viendo por la internet y se resiste a adorar a Cristo, nosotros, amigo, vinimos aquí para adorar a Cristo. Y en este momento lo estamos adorando voluntariamente de todo corazón. Si tú no accedes a adorarlo voluntariamente y de todo corazón, tú vas a ser obligado a doblar tu rodilla delante de Él y adorarlo para luego ser arrojado a un infierno de tormento eterno. Para que eso no te suceda,
Él te permitió escuchar un mensaje como este para invitarte también a que tú te rindas a Él, te arrepientas de tu pecado, creas en la cruz de Cristo, veas a Cristo en la cruz. La cruz de Cristo es lo único que puede librarte de ir al infierno. Arrepiéntete de tus pecados, cree en la cruz de Cristo y, amigo, ven con nosotros a adorar en un culto bíblico que es adoración agradable a Dios. Inclinemos nuestro rostro para orar. Señor, te damos gracias porque hoy nos has hablado de manera clara de cómo quieres ser adorado. Te damos gracias porque estamos en una iglesia donde el culto de adoración cumple con estos requisitos. Te oramos por muchos hermanos de otras iglesias, especialmente nuestros queridos hermanos del movimiento carismático, en cuyas iglesias todavía se parecen mucho a la iglesia de Corinto. Te rogamos que envíes tu luz sobre ellos, les enseñes a corregir sus errores y toda adoración que se te rinda sobre la faz de la tierra te sea agradable. Y si hay alguno aquí que no te conoce, que no se humilla ante ti, te adora de corazón, le envíes tu luz y tu salvación y Él te adore con gusto. De todo corazón te lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén.